Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche aquí en Color Visión. Miren, esta semana se celebró a propósito y bajo los auspicios del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones de Indotel y bajo la figura de su presidente del Consejo de Directores, Guido Gómez Mazara, un foro en República Dominicana extremadamente interesante e importante. Redes sociales, periodismo y democracia. ¿Qué trató este foro de enmarcar y discutir? ¿Qué influencia tiene sobre la sociedad y sobre la democracia las redes sociales, el Internet y el uso que se le da de una parte y otra? Partes buenas, importantes, la bendición de la tecnología que nos une, que nos da información rápida, que nos coloca en el tiempo preciso, que nos da todas las aristas de cualquier tema, y el uso inadecuado que dan algunos desaprensivos que hacen fake news, que meten videos injuriosos, difamatorios, que tratan de destruir moralmente a alguna persona, alguna institución, que mienten a la sociedad para confundirla, que la usan estos mecanismos para la estafa, para la extorsión, para el robo, para el crimen organizado. Todo esto tiene. Entonces, ¿cómo enmarcar dónde comienza lo bueno, dónde comienza lo malo, qué es importante y qué no es importante en esto? Redes sociales, periodismo y democracia. Este foro, que contó con la participación de los directores de periódicos en 5 paneles que se realizaron, los directores de periódicos, expertos en temas de la tecnología, invitados especiales del exterior, entre ellos, por ejemplo, a Juan Luis Cebrián, una autoridad en el periodismo mundial, en el periodismo de habla hispana, por muchos años director del influyente periódico El País de España, con una charla magistral y participando allí en los foros y en las conversaciones. Todo esto en un rico documento que ayuda a la comprensión de esta situación de las redes sociales en el periodismo y cómo influye en la democracia. Me permito hacer un recuento, un compendio de esto que ocurrió en este foro a lo largo de este programa que comenzaremos después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros. Sí, aquí algunos segmentos de este foro. Redes sociales, periodismo y democracia, realizado en UNIBE, la Universidad Iberoamericana, conjuntamente con Indotel. Veamos. La pregunta es, como periodistas, hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la sensación de cuál información. Orlando Martínez nació en 1944 en Las Matas de Farfán, San Juan. Se formó como periodista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y militó en el Partido Comunista Dominicano, aunque más tarde optó por ejercer un periodismo independiente y crítico.
Dirigió la revista Ahora y desde su columna Microscopio en el periódico El Nacional denunció los abusos, la corrupción y la represión durante la época de los 12 años. Poco antes de su muerte dijo: en este país el que dice la verdad es hombre muerto, pero hay que seguir diciéndola. Murió asesinado a tiros el 17 de marzo de 1975. Hoy se cumplen 50 años de un crimen que marcó un antes y un después en la historia de la lucha por la libertad de expresión y el periodismo comprometido. 50 años después, las ideas de Orlando Martínez viven. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial sobre la segunda entrega del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, organizado por UNIBE y el Indotel. Ayer nuestra compañera Charis Melo estuvo presente con expertos nacionales e internacionales. Vamos a ver a continuación un resumen de lo que sucedió. Bienvenidos a esta cobertura especial. Bienvenidos a este segundo día de encuentro del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde juntos estaremos a reconocidos periodistas, expertos, abogados, precisamente pues analizando los retos y desafíos que tiene el periodismo en República Dominicana y el mundo en esta era digital. Este evento, como ya muchos de los que estuvieron ayer saben, está dedicado a la memoria del periodista Orlando Martínez, a 50 años de su asesinato, quien fue un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en República Dominicana. A continuación vamos a escuchar las palabras del moderador en este segundo día del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, Rudy González. Él es escritor y periodista dominicano. Estamos analizando aquí un fenómeno que está viviendo el mundo, que está viviendo República Dominicana. Es la influencia de las redes sociales sobre nuestra vida cotidiana. La influencia de las redes sociales, el impacto que tiene el desarrollo de la tecnología sobre lo que es el diario vivir, sobre la toma de decisiones, sobre la historia de lo que estamos construyendo con nuestra vida diaria. Si bien es cierto que la tecnología, el impacto de las redes, el internet, son las herramientas que nos va dando el tiempo, que nos ayuda a desenvolvernos mejor, que nos ayuda a ser más proactivos, a acercar el mundo, a desbrozar el camino, es mal utilizado en algunos estamentos. ¿Qué hacer para saltar esa parte mala y seguir con la parte buena? Y eso es lo que analizamos en este tipo de paneles, donde los profesionales del periodismo, los entes de la sociedad, aunan esfuerzo con sus ideas, con su visión de lo que estamos viviendo. Y eso es estrictamente necesario. Por eso estamos aquí, estamos convocados. Esto no es un acto social, esto es un acto de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad de la sociedad, de nosotros los que hacemos periodismo, de ustedes que son los que reciben las informaciones, de lo que todos componemos para el desarrollo de un país. En este foro sobre redes sociales, periodismo y democracia, organizado por UNIBE y el Indotel, también quisimos saber qué piensa la gente de que además se sume la televisión pública a este tipo de iniciativas. Escuchemos. Bueno, este tipo de iniciativas son importantes porque fomentan lo que es un periodismo responsable, un periodismo que trabaja en contra de la desinformación y también abarca los temas que están de boga, como son el de comunicación digital, redes sociales y lo que es también compartir experiencias de estos directores de medios
para nosotros los jóvenes que estamos surgiendo. Motiva e informa bastante, así que los invitamos a que puedan verlo a través del Canal 4, el reportaje y lo demás que seguirá sucediendo. Gracias. A mí me parece muy interesante porque nos están enseñando cómo está la cultura de la prensa digital creciendo en relación a los medios de comunicación escritos, es decir, el periódico de papel. También nos hablan de los medios de comunicación ya a nivel tecnológico y te indica cuál ha sido y cuál está siendo la tendencia mundial de los medios de comunicación. Son eventos, congresos, simposios muy interesantes porque aportan mucho a la sociedad dominicana y más a la periodística. Una iniciativa muy interesante, estar informado y establecer las diferencias de periodismo, democracia y ver qué podemos hacer para mejorar cada uno de esos aspectos siempre es interesante. Agradecemos muchísimo la iniciativa de UNIBE y el Indotel de traer a nosotros este foro. En este segundo día del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia, se trataron temas de suma relevancia que tienen que ver con la fake news y las redes sociales. Estuvo a cargo eso de Juan Pablo Pozo, además de Darian Vargas y José Luis Taveras. Vamos a escuchar a continuación. Entonces decía que estamos viviendo una era digital, claro que sí, y en la actualidad el uso de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, el uso del internet, las redes sociales y la expansión de la conectividad inciden, hay que decirlo claramente, inciden de forma directa en la democracia contemporánea, transformándola de forma irreversible y superando las formas tradicionales de hacer política. Y cuando yo preparaba esta presentación, quería encontrar los puntos de encuentro entre lo que estamos viendo, fake news, redes sociales, información, pero también democracia. Y ahí poder poner ese tema sobre el debate y la discusión. En la siguiente diapositiva, y quería empezar por aquí, es decir, si vemos todos los últimos informes que existen sobre democracia, y es fácilmente ver los tres últimos, solo para poner algunos, Latinobarómetro, que salió en enero del 2025, hablando del informe sobre lo que pasó en el 2024, también tenemos el índice de democracia del semanario The Economist, que salió también en enero del 2025, hablando del 2024, y el último de Biden, que salió hace pocas semanas, sobre las proyecciones del 2025. Y aquí empecemos, no voy a entrar a cada uno de estos informes, porque obviamente nos podríamos pasar una tesis doctoral hablando sobre los informes de democracia, pero vamos a los puntos en los que coinciden. Y hay un deterioro o un desencanto o una erosión democrática de las últimas décadas. Y eso se ha escrito permanentemente. Si vemos el primero, Latinobarómetro dice que hay un deterioro democrático desde el 2010 hasta el 2023. La aceptación a la democracia en el 2010 era del 68% y en el 2023 decayó al 48%, más de 20 puntos de erosión democrática. Y también dice Latinobarómetro que en el 2024 hubo un ligero repunte con respecto a la aceptación democrática, ubicándose en el 52%. El mundo de la información era bastante básico. Existían medios tradicionales que estaban fundamentalmente controlados por un mercado concentrado de estructura oligopolista. 2 o 3 grandes grupos económicos como plataforma de poder político eran los propietarios de los centros o medios tradicionales de información. La información entonces era vertical, de arriba hacia abajo, desde los centros de producción, que eran básicamente la prensa en todas sus modalidades, hasta los consumidores, que éramos nosotros, que apenas contribuíamos con la aportación de los hechos para construir el producto informativo. Esos centros detentaban lo que yo he llamado el monopolio de la verdad. Tenían la primera y última palabra en materia informativa. Determinaban lo que era noticia o no. Y poco a poco el hecho informativo pasaba por redes cada vez más finas de disección, a partir, obviamente, de los intereses económicos de los grupos oligopolistas que los controlaban. Ese condicionamiento nos convertía a nosotros, los consumidores calificados, no el consumidor promedio o medio, a ejercer lo que llamo el libre ejercicio al derecho a la suspicacia,
que era básicamente tratar de auscultar, descubrir o de alguna forma develar lo que yo llamo el relato subyacente de la información, es decir, el interés oculto de la información. Así, por ejemplo, un grupo que hace contrataciones públicas con el Estado controla un medio de comunicación y una noticia puede ser muy sutil e inocua, que es promover a los comunitarios para que protesten, para que le construyan un puente o le habiliten unas redes viales. La intención es de un impacto social extraordinario, pero ¿qué hay como sustrato? Eso que lo digan ellos. Ahora, con el surgimiento y el desarrollo tanto de las redes sociales como el social media, el cuadro, señores, se ha invertido. Los usuarios somos consumidores y al propio tiempo somos creadores, ahora le llaman de contenido, de información. Es decir, pasamos del broadcasting vertical a networking horizontal y multipolar. La información hoy por hoy es horizontal, antes era vertical. Los centros o los medios convencionales pasan a ser hoy en día un factor o elemento más del ecosistema digital. Entonces, la verdad, aquel monopolio de la verdad, se fracciona y cada usuario asume que tiene, entre comillas, su verdad. Su verdad. Esto es lo peligroso de las redes sociales. Entonces, el hecho informativo se dispersa, se desdibuja, pasando por filtros cada vez más delgados de comunicación e interpretación. Como yo soy un fanático de los datos y mi mamá me pagó una maestría de ciencia de datos, vamos a comenzar con datos, porque eso es lo que me gusta. ¿Pueden levantar la mano los que tienen WhatsApp instalado aquí? ¡Wow! ¿Cuántas personas decentes? ¿Quiénes tienen Facebook instalado aquí? Mira qué bien. ¿Quiénes tienen OnlyFans instalado aquí? Ahí comienzan las fake news, con las mentiras. ¿Qué personas que tienen OnlyFans instalado y le da vergüenza decirlo? Eso no es nada. Eso es personal de cada quien. Ahora quiero hablar sobre la época de ese fragmento que me encantó de la pandemia, pero fue el mayor punto de fake news de toda la historia registrada, que fue en marzo del 2020. Escuchen estas historias para que ustedes vean. Una de las que más se propagó fue el siguiente. Si tú quieres que no te dé COVID, trágate un ajo entero. ¿Quién se lo tragó de los que estaban aquí? Segunda historia más repetida como fake news. Cuando llegue a tu casa, quítate los zapatos, déjalo afuera, pero luego los pies, entra el pasito así, porque después se pega. ¿Quiénes aquí lavaron las compras cuando llegaban a la casa? Y si así se siguen propagando las fake news. Y la que más reproducciones, se estima que fue de más de 1.000 millones de reproducciones, es que la antena 5G transmitía el COVID-19. ¡Wow! A pleno siglo XXI. Eso tiene que darnos vergüenza, señores. Que a pleno siglo XXI, en esta era, las fake news tienen tanta relevancia en todo esto. Y por eso vamos a ver algunos datos. La Universidad de Sao Paulo dice que el 88% de las personas que utilizan redes sociales en Latinoamérica, las fake news se propagan más fácilmente por WhatsApp. Y escuchen esta historia basada en la vida real. Dos acerca de mi madre. Mi madre me llama y me dice, el 24 de abril va a pasar un fenómeno electromagnético que todos los celulares no pueden estar cerca el día de la camaradería. Antes lo estoy diciendo. Y yo, mamá, recoge todos los celulares de la casa y póntelo encima. Va a estar viva. Y esos mensajes pasan por WhatsApp. ¿Quiénes lo han leído ese tipo de mensajes? Excelente, vamos bien, las estadísticas no se están equivocando.
Escuchen este dato que es bien triste. Solo el 9% de las personas verifican una información, si es cierta, antes de compartirla. El 59% de las personas creen que si un amigo, un tío o un primo le mandó una información, es cierta. Y la comparte más adelante y dice, pero fue el primo mío que me la mandó. Así van los datos, señores, que lo vamos a ver aquí sucesivamente. Y escuchen este dato sobre el informe general digital. En Latinoamérica, en promedio, una persona utiliza el Internet durante 8 horas al día. 8 horas al día. Pero ¿saben lo que más me preocupa? Que este concepto muchas personas no le están poniendo mucha atención. El petróleo del siglo XXI son los datos. Lo voy a repetir eso de nuevo. El petróleo del siglo XXI son los datos. Y las redes sociales se alimentan ¿de qué? De los datos. Ahora, por favor, sean sinceros con esta pregunta. La mayoría aquí levantó la mano y dijo que instaló WhatsApp. ¿Quiénes leyeron el contrato de WhatsApp? Escuchen lo que dice en el contrato. De una forma bien simple. Escuchen estos datos. Dice WhatsApp en su contrato que ellos tienen el derecho de compartir lo siguiente: tu número de teléfono, frecuencia de uso del app, interacciones con empresas a través de WhatsApp Business, dirección IP y ubicación y datos del dispositivo, modelo, sistema operativo y de forma anónima tus gustos y tus placeres ocultos. Si todo el que está aquí leemos los contratos de Instagram y TikTok, no lo instalamos. Si es verdad eso no es mentira. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que ser sinceros. Y quiero que esta pregunta filosófica, para responderla al final, ¿quiénes son los culpables? ¿La tecnología o los seres humanos? ¿Quiénes son en esta era de la fake news? Y voy a citar dos autores favoritos míos. El primero, Yuval Noah Harari, en 21 lecciones del siglo XXI, dice ese genio algo que me encanta. Y aquí va lo central de todo lo que quiero comunicar. Dice Yuval que los dictadores hace 30 años atrás lo que querían era que la información sea escasa y que los dictadores del siglo XXI no, te dan mucha información, pero manipulada. Y dice Yuval, en Homo Sapiens, dice que el mayor problema del siglo XXI no está en saber leer o escribir, sino en tu atención. Ahí es que está el problema. ¿A qué tú le dedicas tu atención? El algoritmo aprende qué es lo que más te gusta, cuáles son tus deseos, cuáles son tus debilidades, y el algoritmo te da exactamente lo que a ti te gusta, pero no te importa si es mentira o no. Te causa placer, mucho placer. Yo no sé si ustedes saben un dato muy triste, que el 80% del tráfico de internet es pornografía. La mayor cantidad de fake news se hacen enmascaradas con contenidos inadecuados. Yo no sé si ustedes saben que se suben 500 horas de video en YouTube cada segundo. Se estima por un estudio que hizo MIT que el 78% de ese contenido está lleno de clickbait. ¿Quién lee título y cuando entra no tiene nada que ver con eso aquí? Y eso aquí, la pregunta vuelve al inicio, que me gusta esa reflexión que hace Yuval sobre los fake news y las redes sociales. Que los sistemas educativos no solamente pueden dedicarse a esa clase tradicionales. Yuval dice que de una forma radical y rápida, las escuelas tienen que enseñar pensamiento crítico. Cuando usted tiene, por ejemplo, una Corte Europea de Derechos Humanos que en el año 1985 concluyó de la siguiente manera: la libertad de expresión no solo es para información o ideas que se realicen favorablemente o como una cuestión indiferente, sino también para las que ofenden, las que conmocionan, las que confunden y las que perturban
a un Estado o cualquier sector de la población. Si bien hay una línea muy delgada entre lo que significa empezar a regular lo que son las redes sociales, por todo el riesgo que implican principios universales como el tema de la libertad de expresión, pero sin duda tenemos que trabajar en el buen uso de las redes sociales, en que los nuevos jóvenes o la gente que está interactuando de todas las edades pueda entender la responsabilidad que significa participar en esos espacios de las redes sociales. Me parece que es clave y yo me sumo, yo creo que en algún momento lo que sí se debe poner sobre la mesa y discusión es evitar el anonimato en las redes sociales que tanto daño nos hacen. Las personas que se escudan cobardemente en una red social para difamar, para calumniar, para dañar la honra y la reputación de la gente, incluso para generar sociedades mucho más conflictivas, lo que están logrando desde ese anonimato es generar sociedades opresoras, linchadoras y que están lamentablemente generando profunda erosión de los sistemas democráticos y de la participación ciudadana. Yo te quiero decir que si nosotros iniciamos desde la parte educativa, desde el niño pequeñito, y que ese niño nosotros le podemos enseñar desde las escuelas que el mundo virtual y el mundo real es lo mismo, que decir una mala palabra en el mundo virtual y decir una palabra en el mundo real, tú tienes que sentir lo mismo, y que tu dignidad tiene que ser en todos los lados, y que tu honestidad tiene que reflejarse en los dos mundos. Yo creo que podemos tener un ecosistema mucho más fiel. ¿Y qué yo pienso de eso? Que si el niño tiene ese nivel de conciencia, mientras van subiendo, ese mismo niño va a exigir que las redes sociales ni el internet se debe vivir en el anonimato. Que si yo soy responsable de lo que digo, lo tengo que decir desde mi realidad y desde mi identidad. Porque es muy fácil el linchamiento digital cuando tú te ocultas en miles de cuentas. Cuando compra IP y les enmascara desde Macedonia, desde Corea del Sur, desde Corea del Norte, compra mucha IP con cuenta falsa. Cuando tú con $10, tú sabes lo que $10 de una granja puede impactar en comentarios, aproximadamente 2,000 comentarios de odio cuesten $10 y que muchos niños por bullying con cuentas falsas se suiciden, que muchas personas su vida personal se vea allá solamente porque es mucho más fácil abrir una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook sin ningún tipo de pudor ni sin ningún tipo de documento y yo decirte a ti todas las cosas malas que yo siento de ti y que tus hijos se enteren de eso y luego tú no sepas cómo explicarle. Y eso que yo apuesto, que algún día el mundo se ponga de acuerdo, que a los niños tenemos que educarlos, que el mundo virtual y el mundo real es lo mismo y que el anonimato no puede existir. Porque si usted es tan guapo o usted tiene toda esa gallardía de decirle a alguien en su cara de frente, también yo creo que usted puede tener la dignidad de decir que usted se llama Juan Pérez con su foto certificado y ese sea usted. Un día yo sueño con eso, hermano. Así que muchas gracias. Permítame una pausa en este punto para cumplir con unos compromisos y continuamos en la segunda parte de este interesante foro. Redes sociales, periodismo y democracia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Continuamos ya con la última parte de este resumen del Foro Internacional sobre Periodismo, Redes Sociales y Democracia
donde analizamos las bondades, las virtudes, pero también los problemas que nos acarrean el uso bien o el uso mal de las redes sociales. Otro tema que se debatió en ese segundo día del Foro Periodismo, Redes Sociales y Democracia fue Prensa y Poder. Estuvo moderado por Juan TH y con la participación de expertos panelistas como Nacet Perdomo, Homero Figueroa, además de que estuvo acompañado de Iván Gatón. Yo pienso que lo que ha pasado en el tiempo es la dispersión y descentralización del poder. Pasamos de una sociedad, de un poder concentrado, a una sociedad, por la disrupción tecnológica, a un poder descentralizado, desconcentrado. No es que haya disminuido el poder o la influencia de un listín diario, de un nacional, sino que se está disputando el escenario del poder con otras estructuras de poder nuevas que se han creado. Entonces la respuesta corta es, estamos en un escenario de un poder distribuido, en un mundo líquido, como hablaba Paumo. Durante decenas de años, durante décadas, el debate público. Y al diluirse esa autoridad que tenía la prensa, ya pierden importancia los medios. Es decir, no es tanto que disminuya la tirada o disminuye el alcance, sino que disminuye la credibilidad que la gente le da a los medios de comunicación. En ese sentido, y a pesar de que clásicamente la preocupación sobre la relación de la prensa con el poder era una preocupación vinculada al poder económico y al poder estatal, realmente, en mi opinión, en este momento, la prensa está en un momento, si no de crisis, por lo menos de cambio muy profundo, porque se está enfrentando al poder del público, que antes era pasivo, antes solo consumía y ya no es así. Eso, aquí me gana mi vocación de abogado, eso es un tema de difícil solución desde el derecho. Por razones que imagino que discutiremos más tarde, no me quiero extender para que Iván pueda opinar. Es un tema de difícil solución del derecho que hay que tratar ciertamente, pero hay que hacerlo con pincel y con bisturí, algo que al derecho no siempre se le da particularmente bien. Gracias. Nosotros pensamos a veces que somos el centro del mundo, pero el mundo todavía no se ha dado cuenta de que somos el centro del planeta. Y desde la perspectiva, digamos, geopolítica, un país que todavía sus bases fundamentales en términos económicos están vinculadas al extranjero, que tiene una bendición o una maldición que se llama la posición geográfica, no puede pasar por alto que lo que determina que la Santo Domingo Improvement Company pase a mano de Estados Unidos es una estrategia geopolítica que se llama corolario Roosevelt de la doctrina Monroe y que se utiliza a Rudolph Randall Hearst y George Pulitzer para trabajar en la prensa amarilla, para quitarle ya a España su incidencia y manipular, ¿a través de qué? De algo que siempre hace la prensa. La narrativa para crear una realidad, y eso fue lo que hicieron. Entonces, en ese contexto geopolítico, yo siempre me pregunto, ¿y hasta dónde estamos nosotros conscientes de cualquier asunto que ocurra aquí? Puede, desde una perspectiva internacional, desvirtuarse y afectarnos porque hemos perdido la perspectiva de la importancia geopolítica de que nuestros medios estén cohesionados en cuanto a una narrativa de lo que somos como pueblo. Porque cuando estoy en el extranjero, lo primero que hacen es que me atacan con algunos temas. Y yo digo, pero la principal dispersión en cuanto a narrativa que crea realidades sale de nuestros propios medios. Entonces, mi preocupación desde una perspectiva geopolítica es que si así desde el principio siempre se utilizó la prensa con Pulitzer
con Hearst. Después vemos que la CIA, donde hizo grandes inversiones también, fue en financiar columnistas, y no solamente columnistas, locutores de emisora para que pusieran música adecuada, también intelectuales. Y nosotros estamos conscientes de un elemento fundamental que la prensa nuestra ha estado olvidando, y es que en la geopolítica, de las 4 bases que lo sustentan, una que es imperecedera es la cultura. Hasta dónde los valores que nos cohesionan y que sirven de cemento social para una visión común de destino los estamos enarbolando desde los distintos medios. Yo creo que esa es una encrucijada geopolítica. Continuamos en esta cobertura de la televisión pública sobre este importante foro de redes sociales, periodismo y democracia, en donde también está participando Homero Figueroa. Él es vocero del gobierno, además de comunicador y estratega. Qué importante que estemos abordando este tema desde la televisión pública. Bienvenido, Homero. La importancia que tiene este foro para el país y también para los medios de comunicación. A mí me parece de primera línea. Me tocó el panel de prensa y poder, y era una oportunidad que no podía desperdiciar para aclarar, informar y educar a la gente sobre esa dinámica relación que debe existir entre la prensa y el poder. Una relación de hermandad y de cooperación, porque no puede existir una democracia sin medios de comunicación sólidos e informados. ¿Cómo puede, desde esa democracia y ese compromiso, usted que trabaja en el gobierno, para llegar a la gente con informaciones que día a día se sustentan de la inmediatez? Bueno, hemos puesto en práctica la transparencia, la cercanía, empezando con el presidente de la República. Por primera vez en la historia dominicana, un presidente de la República se somete al escrutinio de la prensa cada semana, sin limitaciones, sin indicaciones, a rendir cuentas ante el pueblo de lo hecho todas las semanas. ¿Y cómo se podría ya, usted como recomendación, como estratega, en estos tiempos en donde las redes sociales de una u otra manera llegan a la gente, inclusive de manera manipulada, cómo se pudiera controlar eso? Bueno, tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Yo creo en la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites. Y ese límite debe establecerse desde la autorregulación. Creo que todos los ciudadanos que somos productores de información, porque cada quien tiene un celular en sus manos y produce información, tiene que hacer un ejercicio de autorregulación para que utilicemos esas importantes herramientas para mejorar nuestra sociedad y no afectarla. Muchas gracias. Conversamos ahí con Homero Figueroa, vocero del gobierno y también estratega y comunicador. Seguimos en esta cobertura. La televisión pública también formó parte de este foro sobre redes sociales, democracia y periodismo, organizado por UNIBE y el Indotel. Pero ¿qué piensa la gente de que también, como medio informativo público, nos sumáramos a esta iniciativa? Quiero felicitar a la Indotel y felicitar a Guido Gómez Mazara por esta iniciativa. Tenemos que avanzar lo que estamos en los medios de comunicación. Hay que poner el tema en discusión. Las redes sociales, la prensa antigua y la prensa moderna, tienen que haber una comunicación como existe ahora mismo. Creo que el problema básico es el anonimato. Si yo escribo lo que tengo que escribir el nombre de Elías Barrera Corporán, no como un anónimo. Esto es una buena idea que la voy a llevar a la ciudad de Nueva York para hacer lo mismo, réplica, un poquito más pequeño. Este tipo de iniciativas son esenciales para mí porque de una forma directa empoderan al consumidor y le demuestran a cada uno de los ciudadanos los derechos, los deberes que tienen ante el cambio digital. Bueno, yo, al igual que mi colega, entiendo que es una buena iniciativa, ya que los consumidores y las personas pueden saber cuáles son las limitantes del derecho a la expresión a través de las redes sociales, porque muchas veces entendemos que el derecho a la expresión es yo poder decir lo que yo quiera, pero realmente no es así, porque debemos de respetar también los derechos de las demás personas. Entonces, por eso yo entiendo que ese tipo de actividades es muy importante para cada uno de nosotros. Gracias.
Continuamos en esta cobertura especial de este foro tan importante para el país, ya que expertos nacionales e internacionales debaten sobre las redes sociales, el periodismo y la democracia, auspiciado por el Indotel y también por UNIBE, entre otras entidades, y la televisión pública da seguimiento a este tema tan crucial. Está en compañía mía, pues, Iván Gatón, él es profesor, además uno de los panelistas. Iván, encantada de compartir con usted y la televisión pública. Tiene ciertas dudas. ¿Cómo podemos enmarcar la geopolítica con las redes sociales? Bueno, la geopolítica es la relación de los estados, es el vínculo que se crea. Entonces, hay una narrativa que viene a través de los medios de comunicación que nos permiten crearnos una realidad de los acontecimientos que suceden en el planeta. Y a veces nosotros pensamos que República Dominicana es el centro del planeta, pero el resto del planeta no se ha enterado. No solamente porque tengamos 11 millones de habitantes o porque tengamos 48.442 kilómetros cuadrados, sino también porque hay un elemento importante de incidencia en el ámbito tecnológico, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, y todo esto incide. Y para abordar el tema, que fue el panel en el cual participamos esta mañana, lo que quisimos fue hablar de esas redes sociales en un ámbito global, donde nosotros, como el mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Unión Europea, son apenas el 13% de la población mundial, pero el mundo asiático, que es mucho más amplio, hay una restricción a esas redes sociales. Entonces, mi perspectiva es que nosotros no podemos seguir viendo el mundo desde nuestra realidad como occidentales, sino de un mundo que es mucho más grande que el nuestro y que no hemos tenido la humildad de poder reconocer que hay un mundo más grande que el nuestro allá adelante. Y como hay un mundo tan grande y también la inmediatez puede llegar de diferentes maneras, también puede ocurrir el miedo al tipo de información que se sirve sin consecuencia alguna, que podría ser el caso. Bueno, la ventaja que tienen la mayoría de los países que mencioné es que sus gobiernos manejan las redes sociales. Entonces, en la democracia se hace más difícil. De ahí que tenemos el socavamiento de nuestros propios valores por nuestra propia libertad. Entonces, desde fuera pueden incidir en nosotros y nosotros, como asumimos que el resto del planeta debe hacer las cosas como nosotros pensamos, así lo hacen. Y en el caso, por ejemplo, de algún tipo legal, usted podría orientarnos, ¿qué significaría esto en materia legal cuando la gente tiene la libertad de hablar hasta por los codos, inclusive llegando hasta la difamación? Bueno, en el ámbito legal, lo primero es que en una perspectiva geopolítica, en los países más autoritarios, la gente no lo va a hacer porque hay restricciones, incluso a páginas que usted puede entrar. Y inmediatamente alguna opinión que usted puede emitir, los servicios de inteligencia inmediatamente van a ir a por usted. Eso es lo que he querido plantear, que en un mundo tan grande, tan diverso, nosotros estamos basándonos en los valores propios de un mundo occidental, que no son los valores de la mayoría de los que habitan el planeta, aunque no nos guste. Muchas gracias, Iván Gatón ha estado con nosotros, él es profesor y ha marcado ese tema tan importante de las redes sociales, también en la geopolítica. Seguimos en esta cobertura. ¿Qué tan importante es la libertad de expresión? Justamente se trabajó esta parte en este foro tan importante que trató sobre las redes sociales, el periodismo y la democracia. Estuvo moderado en esta ocasión por Aurelio Enríquez y contó con la participación de manera virtual de Angélica Noboa. Además, también de importantes representantes de la prensa dominicana como Miguel Franjul, Percio Maldonado y José Monegro. Vamos a escuchar. ¿Cómo aplica el derecho al olvido en los medios digitales? Bueno, hay múltiples concepciones y mecanismos y tratamientos dependiendo de la jurisdicción de la que se trate. En términos llanos, sería la desindexación de ciertos datos personales de los enlaces de buscadores de Internet. Angélica Noboa coloca su nombre en la barra de Internet de Google e inmediatamente sale que Angélica Noboa es abogada de la oficina Rosenbeck, que Angélica Noboa estudió en la Universidad UNIBE, que Angélica Noboa estuvo el pasado domingo, según Instagram, con sus amigas Anita y Soraya, pero también podría aparecer una información de Angélica Noboa
de tiempo atrás, digamos 10 años atrás, donde hipotéticamente pudo haber tenido una situación legal que ya perimió o simplemente una información falsa. ¿Qué hacer con esa información que parece nunca desaparecer de Internet? La prerrogativa del titular de ese nuevo derecho es que ese hecho o dato no quede asociado a la colocación del nombre Angélica Noboa en la barrera de búsqueda de Google, Yahoo o cualquier otro buscador y no se eternice para siempre cada vez que alguien recuerde su nombre en esa barra. Las redes sociales son buenas. Las redes sociales han venido a democratizar la información. Las redes sociales, incluso a nosotros los periodistas, nos han dado instrumentos para nosotros sentirnos más libres en el ejercicio de nuestro rol y de nuestra misión y de nuestro apostolado como periodistas. Y le hacía el símil, el tema no nos cebemos contra las redes sociales, porque vamos a analizar el uso que se le dan a las redes sociales. El cuchillo puede utilizarse para preparar alimentos o para agredir a una persona, dependiendo del uso que se le da. ¿Quién es el malo? ¿El cuchillo o el que le da un uso inadecuado? Lo mismo ocurre con las redes sociales. ¿Qué ha pasado con nosotros los periodistas y las redes sociales? Miren, las redes sociales nos han dado a nosotros los periodistas una ventana y una dimensión que ninguno de los que estamos sentados aquí nos lo soñábamos hace 15, 20 años. Un trabajo, un contenido periodístico que yo preparaba podía llegar a la cantidad de personas que llegaba el periódico impreso. El periódico El Día circula a ciento y tantos de miles de ejemplares, podía llegar a ciento y tantos de miles de personas y nosotros nos satisfacíamos diciendo que cada ejemplar se multiplicaba por 5. Eso nunca nadie lo comprobó, pero nosotros nos satisfacíamos con eso. Ahora, ¿qué resulta? Que ese artículo que yo trabajo, ese contenido periodístico que yo produzco, ahora puede llegar a millones de personas simultáneamente. En este momento estamos en el periódico El Día trabajando en una reforma de prioridad digital y me toca, y he tenido que estar viendo métricas todos los días, viendo métricas, y uno ve el alcance que tiene un artículo que definitivamente no la tendría si no fuera gracias a ese gran instrumento que son no solamente las redes sociales, el Internet, que es lo que se deriva eso. ¿Son las redes sociales medios de comunicación de masa? No, no son medios de comunicación de masa. Las redes sociales son medios de comunicación individuales que se masifican. Por eso son redes. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que a partir de la aplicación de estas tecnologías y de la realidad, como decía Monegro, de que ya la comunicación se había masificado, sea o no profesional, nos colocaba en un contexto diferente. Por tanto, tenemos que examinar la fortaleza y la permanencia del concepto de libertad de prensa y de libertad de expresión en un contexto distinto al que había permitido la formulación de las premisas fundamentales de esta ciudad, de Chapultepec y Salta. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, que hemos visto un proceso de vaciamiento acelerado de la democracia en América Latina. Hemos visto cómo regímenes que comenzaron siendo democráticos o de origen democrático se fueron desnaturalizando. Y cómo luego, a través de muchos fenómenos políticos y sociales que se han producido en América Latina, el concepto democrático se ha ido degradando de tal forma que ya el autoritarismo y prácticas coercitivas se emplean en muchos gobiernos sin que la gente diga nada. Esto viene en paralelo desarrollándose con un proceso de descrédito sistemático de la labor de la prensa. O sea, aquí se ha producido una confusión. Han querido ver a la prensa y a las redes sociales como si fueran la misma cosa. Es decir, que ante tanta desinformación que hay, ante tantas noticias falsas, toda la prensa, porque las engloban también a las redes sociales y esas plataformas digitales, toda la prensa está diciendo mentiras, está sesgada o está polarizada, ¿verdad? Entonces, nosotros todavía no hemos podido escapar de ese estigma que se ha ido creando y que ha ido tratando de quitarle valor
a los medios de comunicación y a su principal insignia, que es el ejercicio de un periodismo de calidad con la verdad. Entonces nosotros estamos aquí en medio de un proceso dual, donde la calidad del periodismo ha disminuido y la calidad de la democracia también. En un escenario como este, o sea, postular defensa de libertad, de estos valores, libertad de expresión y libertad de prensa, se hace un poco difícil, pero no imposible. La pandemia del 2020 para mí es un punto de inflexión muy importante para un cambio sustancial en la conducta humana. Creo que sin duda fue un tormento planetario que nadie puede negar, pero también pienso que ha sido quizá la enseñanza más intensa y en menor tiempo que ha tenido la humanidad, porque la ha tenido que vivir de manera plena, todo el mundo. Se moría un rico en Europa como se moría un pobre en Pedernales, y esa realidad la tuvimos que vivir. Y yo creo que ese punto de inflexión que nos trancó a todos en los hogares y nos generó montones de enseñanza, también nos enseñó, trajo un empujón para que todos nos diéramos cuenta que teníamos un recurso disponible que habíamos usado parcialmente, que era la tecnología. Y yo creo que a partir de ahí todos nos hicimos mucho más digitales, mucho más virtuales. Dejamos de ir a los bancos y nos dimos cuenta que podíamos pagar por transferencias. Dejamos de mandar las cosas físicas y nos dimos cuenta que las podíamos mandar por WhatsApp. Y los medios de comunicación tuvimos el desafío de reinventarnos para de pronto poner a los periodistas a trabajar en casa y a usar la virtualidad. Y yo creo que ese punto de inflexión ha convertido a todos los medios en parte de ese ecosistema digital con que se mueve el mundo de hoy. Pienso que no hay un periódico en el mundo que no sea digital. E incluso creo que muy pocos periódicos y canales de televisión y radio no son también televisión. Y no todos transmitimos. Hoy la mayoría somos canales digitales, somos podcast, que parte de esa modalidad, somos radio, e incluso tenemos canales satelitales que operan ya andando por las carreteras y transmitiendo en vivo en sus programas, y todo eso es gracias a la internet. Seguimos conversando con la gente que se dio cita a este foro sobre redes sociales, periodismo y democracia que culminó en el día de hoy, y que además quisimos saber qué significa para ellos que la televisión pública también forme parte de este tipo de iniciativas para verificar y transformar esa comunicación que ahora también se suma a la inmediatez. Bueno, este tipo de iniciativas debían repetirse a nivel nacional, ampliar el radio para que las informaciones lleguen como deben de llegar, no con la distorsión, con la desinformación que realmente conllevan inclusive a llevar a la persona hasta los tribunales por las desinformaciones. Bueno, esta iniciativa de la Universidad UNIBE y también de Indotel nos coloca a reflexionar, pero también a colocarnos en lo que está pasando a nivel mundial, pero también en cómo podemos aportar como ciudadanos, como ente de los medios y también como ciudadanos del mundo, cómo podemos transformar nuestra realidad, pero también aplicando los derechos a una buena comunicación. Bueno, este tipo de iniciativa verdaderamente viene a fortalecer el ejercicio periodístico, también el buen uso de las redes sociales. Ojalá que se puedan seguir impartiendo y llevarse también a otras casas de estudios y sobre todo a las comunidades, porque como aprendimos el día de ayer y el día de hoy con estos grandes expositores y maestros de la comunicación, hemos aprendido que la libertad principalmente de expresión no corresponde a
todos los ciudadanos como está consagrado en la Constitución de la República. Entonces sería bueno formar a todos los dominicanos sobre el buen uso de las redes sociales. Gracias a todos los miembros del Consejo, los periodistas, intelectuales y académicos que participaron. Gracias a ustedes. Y aunque yo no tengo la fortuna de uno de los miembros de este panel que nació en Cristo Rey, y eso le da una destreza cognitiva, yo pienso que ya es hora de que le pongamos número al estómago y que nos retiremos. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Espero que hayamos sacado provecho de este resumen del Foro Internacional Redes Sociales, Periodismo y Democracia que me he permitido presentarles en esta noche. Será hasta la próxima. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.